Imer Noticias. Sintoniza la información. Entrevista. Hacemos la invitación a todos los que nos escuchan en esta primera emisión de Imer Noticias a que se queden para esta entrevista y a que nos manden sus dudas en terrenos de lo laboral. A ver, hay cosas importantes aquí y este es uno de los temas que nos ha dejado más dudas. Fuera del aire ya lo estábamos platicando y salieron todavía más dudas. A ver, el artículo 42 bis de la Ley General, de la Ley Federal del Trabajo, la LFT, establece que la única forma de no laborar sin penalización alguna con el salario íntegro y las prestaciones de ley será cuando la Secretaría de Trabajo emita una declaratoria de suspensión general de actividades por el COVID-19. Pero si los trabajadores dejan de laborar sin que haya una declaratoria de contingencia sanitaria y sin el consentimiento de la empresa, serían acusados de abandono de trabajo después de la tercera falta. Esto si, digamos, los jefes directos no están de acuerdo, o los jefes de la empresa no están de acuerdo con que uno falte. De estar de acuerdo, otro tema sería. La quiebra o cierre de la empresa por causa de los daños económicos ocasionados por el coronavirus sería el segundo escenario en el que los empleados perderían su plaza. Hay que ver qué pasa con estos temas, qué significa, qué procede, por ejemplo, si tengo un familiar enfermo contagiado. Estas y otras preguntas serían aclaradas por nuestro especialista en Derecho Procesal. Esto es importante, gracias a los que nos escuchan y, por supuesto, gracias a Diego García Saucedo, socio director de García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Diego, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luisa, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Mucha información falsa, Diego, se ha compartido en este tema. Muchísimas dudas por parte de los que nos escuchan, si pueden o no faltar a su trabajo, si deben o no hacerlo y con el permiso de quién. ¿Cómo vamos entendiendo lo que pasa con este artículo 42 bis de la Ley Federal de Trabajo? Mira, primero tendríamos que comprender un par de antecedentes. Uh-huh. El artículo 42 bis nace en la legislación del 2012, ya que como experiencia teníamos el tema de la influenza que se había dado en 2009, y pues esto genera que se legisle también en materia del trabajo. En 2012 pues hay un boom acerca de la subcontratación, del outsourcing, pero perdimos de cuenta algunos artículos que se insertaron por primera vez y que resultaban muy importantes, como lo es este. La realidad es que se inserta en 2012 y 8 años después nunca nos habíamos enfrentado a aplicarlo en realidad. Es muy importante también que consideremos que este artículo enuncia que debe de existir la declaratoria de una contingencia sanitaria para que sea aplicable, algo que nos remite al 429, fracción séptima del mismo ordenamiento, ¿no?, de la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir, el Consejo de Salubridad se reunió hace algunos días, unos pocos días, y emitió ciertos parámetros. Incluso hay un parámetro muy específico para los centros de trabajo emitido por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud en conjunto. Esta va a ser nuestra guía principal para cuestiones de relaciones laborales. Esto quiere decir, como tal, una prohibición general de todas las actividades laborales no ha sido emitida así en específico. Ejemplo, el día de ayer la Ciudad de México emitió una contingencia que sí marca puntos específicos, entre ellos que no debe de elaborar gimnasios, bares, baños de vapor, etcétera. Etcétera, exacto. Esta sí sería un motivo para remitirnos al 429 fracción séptima, que nos dice, en ese sentido, el trabajador podrá ser suspendido, por así decirlo. Ahorita podríamos diferenciar lo que es suspensión y rescisión. Sí. Temporalmente de su trabajo sin pérdida de sus derechos laborales. Esto implica especialmente cuestiones de seguridad social y de antigüedad. Uh-huh. En ese sentido, el trabajador está obligado a pagar una indemnización de un salario mínimo por cada día que dure la contingencia,
y en tanto no supere los 30 días. Okay. Ojo, ha habido muchos casos de despido. Esto sí es muy importante distinguir que no es lo mismo que nos rescindan a que nos suspendan. Nos hablan preguntando, oye, es que me hicieron firmar mi renuncia o me dijeron que ya no regresara. Uh-huh. No, eso es a todos luces un despido injustificado porque no tendría un fundamento legal. Sin embargo, oye, por estos motivos, yo gimnasio, por poner un ejemplo, tengo que mandarte a descansar a ti personal de entrenamiento, por ejemplo, no puedes venir a trabajar porque hay una orden de la autoridad sanitaria, que en este caso sería el equivalente al gobierno de la Ciudad de México, uh-huh. Y debo yo, patrón, estar obligado a pagarte un salario mínimo en tanto dure la contingencia y no supere los 30 días. Es decir, pero a ver, aquí la contingencia, si dura, no sé, 2 meses, quiere decir que solo se le pagará a los trabajadores 30 días de salario mínimo. Así lo estipula la ley, ese es el tope que estipula la ley. Obviamente, como el artículo fue insertado en el 2012, no existen criterios jurisprudenciales, por ejemplo, que llenarían esos vacíos interpretativos en la legislación, ¿no? En el sentido de que, oye, ¿qué pasa si dura 45 días? O en el más estricto sentido de la palabra cuarentena, si dura 40 días. Exacto. La ley solo prevé 30 y no hay algo que nos aclare qué sucedería si se prolonga, ¿no? A ver, entonces, vamos a poner un ejemplo para los que nos escuchan, Diego. Vamos a suponer que yo personalmente soy entrenadora de un gimnasio y mi gimnasio, pues suspende sus actividades a partir del día de hoy. Entonces, en ese sentido, a mí, digamos, no me pueden despedir como tal. Hasta Correcto. Este momento, no me pueden despedir. Pero, ¿qué pasaría? Yo te lo pregunto, si precisamente se declara la suspensión general de actividades. ¿Qué pasaría entonces con los trabajadores? Entonces, ¿ya se les puede despedir o no? ¿O se activa de nuevo el tema de los 30 días? Porque hasta este momento no se ha activado esta declaratoria de suspensión general de actividades por COVID. Correcto. La suspensión implica que vas a conservar tus derechos de seguridad social. Esto quiere decir, es muy importante, no se te da de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Okay. Esto implica que cuestiones de atención médica, cuestiones de Infonavit siguen activas. ¿Por 30 días o también de manera, digamos, ilimitada? De manera legal tendría que durar 30 días. Obviamente al día 30 tendría que ser emitido o actualizado el informe del Consejo de Salubridad o de cualquier autoridad que esté marcando las directrices, ¿no? Por ejemplo, hay otra cuestión que no hemos comentado que podría ser más fácil de comprender. Uh-huh. El artículo 42, fracción primera, en general el artículo 42 marca o enuncia los motivos de suspensión temporal de la relación de trabajo sin perjuicios, ¿no? Pero suspensión quiere decir, yo trabajador no estoy obligado a prestar mis servicios, ni yo patrón estoy obligado a pagar el salario. Sin embargo, dice la fracción primera de dicho artículo que será un motivo el contraer una enfermedad contagiosa y que implique un peligro de contagio para el resto de la población laboral, ¿no? En el centro de trabajo. Uh-huh. Esto quiere decir, en un caso así, tendría que ser diagnosticado el trabajador en el sentido de tiene COVID-19. Entonces, definitivamente, independientemente de la naturaleza de su trabajo, quiere decir, aunque estén posibilidades de hacerlo de manera remota, uh-huh. aunque sean actividades esenciales, como lo marca las recomendaciones actuales, tendrá que ser remitido a su hogar. El patrón hace una suspensión ante el Seguro Social, una suspensión temporal, e incluso si es señalada una incapacidad por el mismo motivo por parte de Medicina del Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSS será el que cubrirá su salario de manera completa. Okay. Porque ahí estamos hablando de una incapacidad, no es el mismo sentido que el 42 bis, ¿no? Que ya hay una declaratoria de contingencia.
A ver, ¿qué pasa hasta este momento? Digo que esa es otra de las preguntas que nos están haciendo en redes sociales con los trabajadores que, bueno, pues de una u otra manera solicitan irse a laborar desde su casa, digamos, hacer este trabajo remoto, pero, digamos, sus respectivos jefes en sus empresas, etcétera, etcétera, no se los permiten porque todavía no existe esta suerte de contingencia sanitaria. ¿Qué se hace en ese sentido? ¿O no se puede hacer nada? En ese sentido, la emisión de recomendaciones, porque no le podemos llamar declaratoria de contingencia aún, emitido por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, dice que todas aquellas actividades no esenciales a realizarse en el centro de trabajo tendrán que seguir estos lineamientos del 429, que quiere decir solo estoy obligado como patrón a pagarte esa indemnización, más no así a rescindirte. Porque rescindirte implicaría el pago de un finiquito, obviamente de una liquidación y la terminación de la relación de trabajo. Aquí digamos que está suspendida. Ahora, ojo, muy importante, algo que no hemos dicho, sí. El artículo 168 también menciona este tipo de situaciones para grupos vulnerables. Ojo, eso quiere decir, si cualquiera de las personas del auditorio que están preguntando esto pertenecen a un grupo vulnerable, tienen que ser remitidos a su hogar sin ningún menoscabo en sus derechos ni su salario. ¿Qué son grupos vulnerables? ¿Sí podemos repetir cuáles son? Exactamente. ¿Qué son grupos vulnerables para efectos de la ley? Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, o personas mayores de 60 años. ¿Esos son únicamente los grupos vulnerables que tenemos actualmente? Para efectos de la ley del trabajo, sí. Las personas que puedan tener diabetes, hipertensión, algún padecimiento crónico de los que se están describiendo son los que, bueno, pues sensibilizan o vulneran más a las personas en términos de COVID. ¿Esos no están, digamos, integrados? Debieran estar integrados conforme a la emisión de la contingencia. La guía para saber quiénes son, un nuevo grupo vulnerable, que en este caso, así como tú lo estableces, me parece perfectamente lógico, ya que son las personas más susceptibles de contagiarse del COVID, también debieran ser. Sin embargo, la ley no lo estipula así. El 168 es un artículo muy sencillo de 2 párrafos, que habla únicamente de mujeres embarazadas en periodo de lactancia o personas mayores de 60 años. Se nos viene un poco el tiempo encima y no queremos, porque la verdad es que la conversación está por demás interesante. Diego, otro de los temas que también ha salido bastante este fin de semana es el tema de empresas o de grupos como Alsea, ¿no? Que bueno, pues hacen esta suerte de permisos voluntarios sin goce de sueldo de 30, 60 y hasta 90 días. No es el único, de pronto nos da por tomar, digamos, un grupo y decir este es el archivillano, digamos, en términos laborales del país, pero bueno, Aeroméxico está haciendo lo mismo y hay otros grupos y otras empresas que están promoviendo esta suerte de, entre comillas, permisos voluntarios. ¿Qué pasa con ellos? ¿Son legales? ¿Son ilegales? ¿Cómo se defienden los trabajadores? Yo sinceramente desconozco el contrato colectivo de esas empresas que mencionas, pero yo te diré, la impresión que me da es que la información ha sido mal manejada. Obviamente, esta petición tiene que venir de parte del trabajador. Si la empresa lo está haciendo de manera unilateral, como te obligo a que vayas a descansar sin goce de salario, pues ya estaríamos cayendo obviamente en una violación de derechos. Sin embargo, muchos contratos colectivos de trabajo dentro de su clausulado tienen contenida la posibilidad de permiso sin goce de salario. ¿Esto en qué sentido? En el sentido de que el trabajador tenga una posibilidad, ejemplo, si ya se acabó sus vacaciones, si por cualquier tema requiere un permiso, ya no tiene la posibilidad de que sea cuenta de sus vacaciones, pero necesito definitivamente por una situación personal dejar de asistir, pedir este permiso sin goce de salario y que no implique la terminación de la relación de trabajo. Desde mi punto de vista, tendría que conocer, insisto, el interior de cómo se está dando la relación de trabajo en esas empresas, pero bueno, si es de una forma masiva y si es obligada, pues definitivamente implica una obligación, una violación de derechos.
Ilegal yo no creo, porque debe de haber una cláusula en sus contratos colectivos de trabajo que permita la figura, pero definitivamente requiere de voluntad del trabajador. Para aquellos que nos escuchen, estamos platicando con Diego García Saucedo, socio director de García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Ya para finalizar, Diego, y agradeciendo mucho todas las reflexiones que nos compartes y cómo nos estás aclarando mucho en temas laborales, ¿qué pasa con los freelance y con aquellos que nos encontramos trabajando en la informalidad? ¿Qué hacer? ¿Cómo organizarnos? O si no hay organización debido a este tipo de contratos, pues ahora sí que cuáles, digamos, son los escenarios posibles para esta mayoría de personas que se encuentran trabajando en informalidad. Nada que agradecer, Luis, es un gusto. Mira, con los freelance realmente habría que analizar cuál es su situación de pago, en el sentido de que muchas veces no adquirimos, y digo adquirimos porque yo también soy independiente, en el sentido de que no hay un patrón que me pague seguridad social, el dinero que yo recibo es por cuestiones de contratos de prestación de servicios profesionales. Así es. Habría que analizar cómo está hecha la contratación. Obviamente hay sectores que pretenden distraer la inteligencia de las autoridades en el sentido de que hacen contrataciones que simulan ser relaciones profesionales cuando realmente son laborales. Entonces, si es encuadrable una relación profesional, pues desgraciadamente no tenemos derechos laborales. Si solo se está haciendo para fingir, distraer, malarticular cuestiones taxativas, pues sí podríamos tratar de acreditar una relación de trabajo y exigir nuestros derechos laborales, ¿no? Exigir nuestros derechos laborales. ¿Qué tan cierto es? Ya de verdad ya nos tenemos que ir, Diego, pero ¿qué tan cierto es que después de 3 meses donde se entrega, digamos, un pago por parte de un jefe a un trabajador independiente, se genera una relación laboral y por tanto si hay una suerte, digamos, de contrato para aquellos que, digamos, tienen miedo de pensar que no se está generando un intercambio laboral? No es tanto por el término de los 3 meses. La ley establece que, de hecho, la existencia de un contrato de trabajo no será esencial para que quede acreditada una relación laboral. Esto quiere decir, yo como patrón puedo darte un contrato a prueba de 3 meses o por capacitación inicial de 6 meses o lo que sea. Pero dice la ley, si al término de ese contrato no se restablecen las condiciones de trabajo, la falta de contrato solo beneficiará al trabajador y esto se entenderá como una relación por tiempo indeterminado. Bien. Diego, tenemos que volver a hablar pronto, se quedan muchas preguntas pendientes, la verdad es que el tema es interesantísimo. ¿Alguna red social donde te encontremos? Muchas gracias, Luisa. Claro que sí, estamos en Facebook y Twitter como García Velázquez Abogados y en la red como www.garciavelazquezabogados.com. Interesantísima esta charla, Diego García Saucedo. Un abrazo, hasta la próxima. Igualmente, hasta luego, que estén muy bien. Vamos a una